Después de meses de misterio, el cometa 3 y Atlas finalmente está revelando sus secretos. Los científicos están a punto de anunciar lo que han estado sospechando: este objeto no es lo que parece. La verdad, es algo mucho más extraño. Durante un tiempo, la comunidad astronómica pensó que estábamos presenciando otro visitante interestelar similar a los ya conocidos, pero lo que se ha descubierto en las últimas semanas ha comenzado a cambiar esa percepción. Las investigaciones más recientes no solo confirman que este cometa es diferente, sino que también señalan que podría ser una pieza clave para comprender fenómenos que aún no tienen explicación en nuestro universo. ¿Y si lo que estamos viendo no se parece en nada a lo que creíamos conocer? Esa es la pregunta que mantiene a los científicos en alerta y que, ahora, empieza a abrir una brecha en las viejas certezas de la astronomía. Escucha esto: lo que viene a continuación no es especulación ligera, son hallazgos que han surgido del análisis más riguroso de telescopios repartidos por todo el planeta. No es casualidad que los observatorios más importantes, desde Jaua 2 hasta Chile, hayan concentrado sus esfuerzos en este visitante que cruza nuestro cielo solo una vez en la historia. Algo está ocurriendo y es imposible ignorarlo. Durante meses, los datos de los telescopios más avanzados se han estado acumulando en silencio, estudiados en laboratorios y supercomputadoras que tratan de descifrar lo imposible. Y la conclusión que se abre paso no es cómoda. Lo que tenemos frente a nosotros parece un cometa, brilla como un cometa, sigue una trayectoria como la de un cometa, pero no se comporta como uno. No encaja en las reglas que los astrónomos llevan décadas utilizando para clasificar este tipo de cuerpos. La información es clara: este objeto está desafiando lo que creemos saber. Es como si la naturaleza misma nos estuviera mostrando un rompecabezas con piezas que no pertenecen al mismo juego. Y aquí está lo más inquietante: no hablamos de una simple anomalía que pueda explicarse con un ajuste en los modelos, sino de un patrón que se repite y que apunta a algo más profundo. Esto no es un detalle menor, es un aviso. Algo se esconde detrás de 3 y Atlas y cada nuevo dato parece confirmar que no lo entendemos del todo. Lo repito para que quede grabado: no lo entendemos. En este video, te mostraremos las pistas que han sido desenterradas una por una, y verás cómo el misterio solo ha crecido con el tiempo. Cada descubrimiento que parecía aclarar el panorama terminó generando más preguntas de las que respondía. Primero, se creyó que era un cometa más, luego que su tamaño lo hacía único, después que su comportamiento no se alineaba con ninguna categoría conocida. Y ahora, lo que sabemos nos coloca frente a una realidad inesperada: estamos observando un objeto que parece estar escrito en un lenguaje distinto al que estamos acostumbrados. Los científicos saben que este es un momento crítico, porque lo que se revele sobre 3 y Atlas no será solo un dato aislado, sino una pieza que podría cambiar cómo entendemos la dinámica de nuestro sistema solar y, más aún, del espacio interestelar. Pregúntate esto: si algo tan anómalo ha aparecido en tan poco tiempo, ¿qué otras sorpresas podrían estar viajando en la inmensidad y esperando a ser detectadas? La urgencia detrás de estas investigaciones no es gratuita. Cada día que pasa, 3 y Atlas se mueve, avanza y cambia su posición en el cielo, reduciendo la ventana de observación que tenemos para estudiarlo. El reloj corre, y cada minuto cuenta para no perder datos que jamás volverán a repetirse. Este sentido de inmediatez ha llevado a científicos de la NASA, la Agencia Espacial Europea y otros centros de investigación a concentrar recursos y esfuerzos como pocas veces ocurre. No estamos hablando solo de curiosidad científica, sino de una oportunidad que jamás regresará. ¿Y si esta es la única vez que la humanidad puede mirar de cerca un objeto como este? Ese pensamiento mantiene la atención al máximo y obliga a actuar con rapidez. Lo que se sabe hasta ahora ya es sorprendente, pero lo que falta por descubrir podría sacudir los cimientos mismos de lo que llamamos ciencia. Quédate con esto: 3 y Atlas no es lo que parece, y lo que oculta podría ser más trascendente de lo que imaginamos. Cuando los astrónomos detectaron por primera vez a 3 y Atlas, lo que llamó la atención inmediata no fue solamente su origen interestelar, sino las características que lo separaban de todo lo que se había registrado antes. El tamaño fue lo primero que levantó sospechas. Para ponerlo en perspectiva, el primer objeto interestelar conocido, Oumuamua, tenía un diámetro estimado de apenas unos cientos de metros, lo suficiente para fascinar a los científicos pero no tan grande como para alterar la escala de lo que conocíamos. Poco después apareció 2 y Borisov, que medía alrededor de 1 kilómetro de ancho, consolidando la idea de que los visitantes interestelares podrían variar de tamaño, pero siempre dentro de un rango que parecía razonable. Sin embargo,
La historia cambió radicalmente con 3 y Atlas. Su diámetro estimado es varias veces mayor, lo que lo convierte en el objeto interestelar más grande jamás observado. Para entender lo que significa, basta con compararlo con un núcleo promedio de cometa dentro de nuestro propio sistema solar, que rara vez supera unos pocos kilómetros. Aquí estamos hablando de un cuerpo cuya masa y volumen lo colocan en otra categoría completamente diferente. Este detalle generó la primera gran pregunta. ¿Cómo pudo formarse un objeto de tales dimensiones en otro sistema estelar y sobrevivir intacto el viaje por el espacio profundo hasta llegar a nosotros? La escala no es un simple número, es una señal de que las condiciones en las que se originó 3 y Atlas son radicalmente distintas a las que conocemos. Y lo más inquietante es que esa diferencia de tamaño no es solo un dato anecdótico, sino la primera grieta en el modelo que creíamos tener bajo control. Pero el tamaño, aunque sorprendente, fue solo el comienzo. Lo que realmente llevó a los astrónomos a replantearse sus certezas fue su trayectoria. Al igual que Oumuamua y 2 y Borisov, el cometa 3 y Atlas sigue una órbita hiperbólica, lo que significa que no está ligado gravitacionalmente al Sol y que su paso por nuestro sistema solar es único. Sin embargo, lo que diferencia a este objeto es la precisión y la velocidad con la que atraviesa nuestro vecindario cósmico. Para el público general, la palabra hiperbólica puede sonar técnica, pero en términos simples significa esto: entró desde el espacio interestelar, rozó el corazón de nuestro sistema y saldrá para nunca volver. Es un visitante de una sola ocasión. Los cálculos de su trayectoria revelaron que se mueve a una velocidad de decenas de kilómetros por segundo, una rapidez que no deja margen para segundas oportunidades de observación. Una vez que se aleje, se perderá para siempre en la inmensidad. Esa certeza es lo que otorga un aire de urgencia a cada descubrimiento, porque cualquier detalle omitido ahora será un misterio eterno. Y aquí viene un punto clave: la manera en que su trayectoria se calculó mostró variaciones mínimas, desviaciones que no cuadraban con los patrones típicos de un cometa. Los expertos comenzaron a debatir si esas pequeñas diferencias eran producto de fuerzas no explicadas, lo que en sí mismo constituye un enigma. Cada ajuste matemático parecía señalar que 3 y Atlas se comporta de manera más compleja de lo que debería, como si hubiera algo adicional influyendo en su viaje. Esto no es un simple cálculo astronómico, es la evidencia de que este objeto obedece a dinámicas que aún no comprendemos por completo. A medida que se fue profundizando en sus observaciones, los científicos comprendieron que estaban ante algo que no podían encajar en las categorías clásicas. El núcleo de 3 y Atlas, según las primeras estimaciones, parece ser inusualmente resistente, un rasgo que desconcierta. En nuestro sistema solar, los cometas suelen fragmentarse con facilidad al acercarse al Sol, debido a las fuerzas de marea gravitacional y al calor que libera los gases congelados en su interior. Pero en este caso, al menos durante las fases iniciales de su paso, el cometa mostró una integridad superior a la esperada. Esto hizo que muchos se preguntaran si está compuesto por materiales más densos, o si su estructura interna responde a un patrón de formación distinto al de los cometas conocidos. ¿Qué significa esto? Que probablemente no nació en condiciones similares a las que dieron forma a los cuerpos helados de la nube de Oort o del cinturón de Kuiper. Y si se formó en un ambiente radicalmente diferente, entonces estamos observando una cápsula del tiempo que guarda información sobre procesos cósmicos que jamás hemos visto de cerca. Esa sola posibilidad lo convierte en un objeto invaluable, porque nos permite asomarnos a los secretos de otros sistemas planetarios sin necesidad de enviar sondas a distancias imposibles. Los expertos también encontraron otro factor que no podían dejar pasar: la relación entre su tamaño, su masa y su brillo. Normalmente, la luminosidad de un cometa al acercarse al Sol permite estimar la cantidad de material volátil en su superficie, como agua congelada o dióxido de carbono. En el caso de 3 y Atlas, la intensidad de su brillo parecía inconsistente con lo que se esperaba de un objeto de esas dimensiones. En términos sencillos, brillaba demasiado para la masa que se le calculaba. Ese exceso de luminosidad provocó interpretaciones diversas, desde que posee una superficie inusualmente reflectante hasta que los procesos de sublimación en su interior son más violentos de lo previsto. Lo extraño es que ninguna de esas hipótesis encajaba a la perfección. Había algo más. Esa disonancia entre el brillo y la masa fue la primera pista de que, más allá de su tamaño y trayectoria, este cometa estaba rompiendo otras reglas fundamentales. Como dijo Karen Mitch, astrónoma del Instituto de Astronomía de la Universidad de Howard II, cada vez que creemos que entendemos lo que es un cometa interestelar, aparece un dato que nos demuestra lo contrario.
Esa sensación de estar siempre un paso atrás frente a TRES y Atlas es lo que mantiene viva la tensión en la comunidad científica. Lo que comenzó como un descubrimiento fascinante se convirtió en una sucesión de sorpresas que empujaban a los astrónomos a reconocer una realidad incómoda. Sus modelos no estaban preparados para explicar lo que tenían delante. Y lo más desconcertante es que, mientras se acumulaban los datos, la narrativa que parecía encajar se desmoronaba con facilidad. Primero se pensó que su gran tamaño podía explicar sus rarezas, pero pronto se evidenció que esa no era toda la historia. Después se creyó que la trayectoria lo colocaba en un patrón predecible, pero las pequeñas desviaciones obligaron a corregir los cálculos una y otra vez. Luego, se sospechó que su luminosidad exagerada era producto de un error de estimación, hasta que los análisis confirmaron que era real. Cada vez que parecía haber una respuesta, aparecía otra pregunta mayor. Y eso no es casualidad. Cuando un objeto se resiste tanto a ser clasificado, puede ser señal de que estamos frente a algo que no pertenece del todo a nuestras categorías conocidas. Y aquí surge una pregunta que nadie ha podido responder con certeza. ¿Es posible que TRES y Atlas represente un tipo de cuerpo interestelar que nunca antes habíamos identificado, una clase que desafía nuestras etiquetas y que apenas estamos comenzando a descubrir? Y justo cuando parecía que los investigadores habían aprendido a lidiar con sus particularidades, nuevos datos comenzaron a sugerir que las anomalías apenas estaban comenzando a mostrarse. Cada medición realizada abría la puerta a posibilidades más extrañas, obligando a los equipos a ampliar sus hipótesis y a preparar explicaciones que no son cómodas para la ciencia tradicional. La sensación generalizada es que este objeto no solo es un visitante interestelar, sino un recordatorio de que el universo no tiene obligación de encajar en nuestras definiciones. Y aquí es donde surge la verdadera intriga. ¿Podría ser TRES y Atlas una muestra de fenómenos que jamás hemos imaginado? Los datos aún no nos dan una respuesta clara, pero lo que sí dejan en evidencia es que este objeto, desde el primer momento en que fue observado, rompió las reglas con las que pretendíamos explicarlo. Y si eso ocurrió desde el principio, ¿qué otras sorpresas podrían esconderse en su interior o en su comportamiento? La respuesta, de momento, sigue oculta, y esa incertidumbre es precisamente lo que lo convierte en un misterio tan poderoso. Quédate atento, porque lo que sigue es todavía más inquietante. El punto de inflexión en el estudio de TRES y Atlas llegó cuando las observaciones revelaron comportamientos que no podían explicarse bajo los modelos tradicionales de cometas. La primera gran sorpresa fue la llamada coma inversa. Normalmente, cuando un cometa se acerca al Sol, el calor provoca que el hielo en su superficie se sublime y se convierta en gas, formando una cola que siempre apunta en dirección contraria al Sol, debido a la presión del viento solar. Este es un patrón tan repetido y tan predecible que se considera casi una ley visual de los cometas. Pero en el caso de TRES y Atlas ocurrió lo contrario. Parte de su cola apuntaba hacia el Sol, como si estuviera desafiando directamente la fuerza del viento solar. Este hallazgo desconcertó a los astrónomos porque sugería que las emisiones de gas del cometa no seguían el comportamiento esperado. ¿Cómo era posible que la física que conocemos fallara de forma tan clara frente a este objeto? La anomalía no podía explicarse con errores instrumentales, porque fue confirmada por diferentes observatorios en distintos momentos. Este fenómeno es tan inusual que se convirtió en la primera gran señal de que TRES y Atlas no se ajustaba a ningún molde conocido. Una cola que desafía la dirección natural del viento solar no es un simple detalle curioso, es un golpe directo a las leyes que pensábamos inquebrantables. Y aquí surge la duda inevitable: ¿qué fuerza o mecanismo interno podría provocar un fenómeno así? La respuesta, de momento, no existe. La segunda anomalía importante se relaciona con la composición de la coma. Al analizar la luz reflejada por los gases expulsados del cometa, los espectros revelaron un dato sorprendente: casi toda la coma estaba formada por dióxido de carbono, en proporciones mucho mayores a las observadas en cometas de nuestro sistema solar. Para el público general, esto puede sonar técnico, pero en palabras sencillas significa que la atmósfera temporal que rodea al cometa estaba dominada por un gas que no suele aparecer en esas cantidades en los cometas locales. En nuestro vecindario cósmico, la mayor parte de los cometas contienen una mezcla de agua congelada, monóxido de carbono y otros compuestos volátiles. Pero en TRES y Atlas, el dióxido de carbono parecía reinar casi en solitario. Esta rareza química llevó a los expertos a concluir que el cometa se formó en un sistema estelar muy diferente al nuestro, en un ambiente donde los materiales disponibles para crear cuerpos celestes eran radicalmente distintos. En otras palabras,
3 y Atlas es como un testigo que trae consigo las huellas químicas de otro rincón del universo. Y aquí entra una de las preguntas más inquietantes. Si en otro sistema planetario el dióxido de carbono domina la formación de objetos como este, ¿qué otras combinaciones podrían existir en lugares que aún no hemos explorado? Cada dato nos dice que este cometa no solo es extraño, sino que pertenece a una lógica de formación completamente ajena a la nuestra. Pero lo más perturbador llegó después. Durante los estudios más detallados de la coma de 3 y Atlas, los espectros revelaron la presencia de níquel metálico. A simple vista esto podría parecer un hallazgo más, ya que el níquel es un elemento común en el universo. Sin embargo, lo verdaderamente impactante fue que no había señales de hierro junto a él. Y aquí está el problema. En el cosmos, el níquel y el hierro van prácticamente de la mano. Ambos se forman en procesos de fusión nuclear dentro de estrellas masivas y suelen encontrarse juntos en meteoritos, planetas y cometas. Ver uno sin el otro es como encontrar sal sin cloro, una anomalía que simplemente no debería estar ahí. Los astrofísicos quedaron perplejos porque, según la lógica de la química cósmica, separar al níquel del hierro es prácticamente imposible de manera natural. Entonces, ¿cómo es posible que 3 y Atlas muestre esta separación tan marcada? Hasta ahora, la única vez que los humanos hemos logrado aislar níquel sin hierro ha sido en procesos industriales complejos, bajo condiciones controladas en fábricas aquí en la Tierra. Y ese dato, inevitablemente, ha encendido especulaciones mucho más polémicas. El hallazgo del níquel sin hierro no solo cuestiona los modelos de formación de cometas, sino que abre una ventana incómoda hacia la posibilidad de que 3 y Atlas sea más que un objeto natural. No se trata de afirmar que es artificial, pero la coincidencia es difícil de ignorar. Estamos frente a un cometa con una composición nunca antes vista o ante un fragmento de algo creado de manera intencional. La pregunta parece demasiado audaz, pero no surge de la imaginación popular, sino del desconcierto real de los expertos. Astrónomos como Olivier Aynaud, de la Agencia Espacial Europea, han admitido en entrevistas que cada nueva observación de objetos interestelares obliga a ampliar los límites de lo que consideramos posible. Y en el caso de 3 y Atlas, esa ampliación se ha vuelto más extrema de lo esperado. Lo que debería ser imposible está siendo detectado, medido y confirmado por instrumentos independientes. Este no es un error pasajero, es un registro real de datos que contradicen lo que sabemos del universo. Aquí es donde el misterio alcanza un nuevo nivel. Si la cola inversa se puede explicar, aunque con dificultad, con emisiones asimétricas de gas, y si la abundancia de dióxido de carbono se puede justificar como producto de un entorno de formación exótico, entonces, ¿cómo explicamos la presencia de níquel sin hierro? No basta con hablar de ambientes distintos o condiciones extremas, porque la separación de esos dos elementos no tiene una base natural clara. Es, hasta ahora, un enigma total. Y esta es la evidencia que no debería existir. No porque sea difícil de entender, sino porque contradice directamente las reglas básicas de la astrofísica. Cuando los científicos se encuentran con algo así, la reacción suele ser de cautela, pero también de fascinación. ¿Y si estamos ante un fenómeno que nunca habíamos observado, uno que cambia las reglas del juego? ¿Y si 3 y Atlas no es un simple cometa, sino un recordatorio de que aún sabemos muy poco sobre lo que ocurre más allá de nuestro sistema solar? Piensa en esto, cada pieza de evidencia que surge de su estudio no encaja, y sin embargo todas apuntan en la misma dirección, la de lo desconocido. Lo más inquietante es que estas rarezas no son aisladas, sino parte de un patrón. El cometa parece estar mostrando una lista de características que desafían, una tras otra, las leyes con las que los astrónomos clasifican los objetos del cosmos. Primero su tamaño, luego su trayectoria, después su brillo, y ahora, su composición. Es como si 3 y Atlas estuviera desafiando deliberadamente las expectativas en cada nivel de análisis. Y aunque la ciencia insiste en que todo debe tener una explicación natural, la acumulación de anomalías empieza a ser demasiado grande como para pasarla por alto. Esto no significa que la respuesta sea necesariamente extraordinaria, pero sí que el universo está revelando un tipo de objeto que jamás habíamos considerado. Y esa revelación no es menor. Obliga a replantear nuestra visión de cómo nacen, evolucionan y viajan los cuerpos en el espacio interestelar. La pregunta que queda flotando es inevitable: si esto ocurre con un solo objeto, ¿qué pasará cuando descubramos otros similares? En este punto, los expertos coinciden en que estamos frente a un hallazgo que marcará un antes y un después.
Porque si un cometa como 3 y Atlas puede desafiar de esta forma los fundamentos de la astrofísica, entonces significa que el catálogo de posibilidades en el universo es mucho más amplio de lo que imaginábamos. Y eso implica que hay fenómenos, procesos y materiales que aún no hemos registrado, esperando ser descubiertos en algún rincón lejano del cosmos. Esa es la magnitud del desafío. No estamos ante un simple misterio astronómico, estamos ante una oportunidad de ampliar los límites de la ciencia. Pero también es una invitación a aceptar que todavía hay demasiadas cosas que no entendemos. Y es aquí donde la curiosidad se convierte en algo más profundo. ¿Estamos listos para aceptar las consecuencias de lo que estamos viendo? Quédate atento, porque lo que viene podría ser aún más sorprendente. En el horizonte de la exploración espacial, el caso de 3 y Atlas se ha convertido en un punto de inflexión. Su paso fugaz por nuestro sistema solar dejó más preguntas que respuestas, y hoy, científicos de múltiples disciplinas se preguntan cuál será el siguiente capítulo de esta historia. Si un objeto tan extraño logró cruzar nuestras fronteras cósmicas sin previo aviso, ¿qué otros fenómenos podrían estar aguardando en la inmensidad del espacio interestelar? Lo inquietante no es solo la rareza del objeto en sí, sino el hecho de que su existencia haya puesto en jaque algunos de los modelos más consolidados de la astronomía. A partir de aquí, el futuro del descubrimiento no puede limitarse a la simple observación pasiva. Requiere un salto tecnológico, una nueva manera de concebir la vigilancia del cosmos y, sobre todo, una disposición a aceptar lo inesperado como parte inevitable de nuestra búsqueda. Lo fascinante es que no estamos hablando de un futuro lejano, sino de un presente que ya comienza a tomar forma en laboratorios, centros de investigación y agencias espaciales de todo el mundo. El paso de 3 y Atlas obligó a los astrónomos a reconocer que nuestros sistemas de detección actuales son insuficientes. La mayoría de telescopios terrestres y satélites en órbita fueron diseñados para rastrear cuerpos familiares, asteroides, cometas, planetas y estrellas dentro de nuestra vecindad galáctica. Pero objetos interestelares, que cruzan el espacio a velocidades imposibles de seguir con precisión, requieren un nuevo tipo de estrategia. Por esa razón, instituciones como la NASA, la ESA y observatorios independientes en Chile y Hawái están discutiendo proyectos para desarrollar una red global de detección temprana. La idea es anticipar el arribo de visitantes cósmicos con meses o incluso años de antelación, lo que permitiría enviar misiones de reconocimiento en lugar de depender únicamente de datos incompletos recogidos a distancia. La diferencia entre observar desde la Tierra y acercarse directamente a un objeto como 3 y Atlas podría marcar el inicio de una nueva era en la exploración espacial. Uno de los proyectos más ambiciosos en este sentido es el Large Synoptic Survey Telescope, conocido ahora como el Observatorio Vera C. Rubin, en Chile. Este gigantesco ojo electrónico promete mapear el cielo nocturno con una precisión nunca antes vista, capturando imágenes cada pocas noches para detectar cualquier anomalía en el movimiento de los cuerpos celestes. Si algo como 3 y Atlas vuelve a cruzar nuestro sistema, existe una alta probabilidad de que este observatorio lo registre en sus primeras etapas de acercamiento. Lo interesante es que esta tecnología no solo servirá para vigilar lo inesperado, sino que también ampliará nuestra comprensión de fenómenos ya conocidos, como la materia oscura o la expansión acelerada del universo. Sin embargo, los expertos saben que no basta con un solo observatorio, por más avanzado que sea. Se requiere coordinación internacional, compartir datos en tiempo real y dejar de lado rivalidades geopolíticas si se quiere enfrentar de manera efectiva los enigmas interestelares que nos aguardan. El futuro del descubrimiento también incluye un componente tecnológico que va más allá de los telescopios. Hablamos de sondas espaciales diseñadas específicamente para interceptar objetos interestelares. En la actualidad, existen propuestas como la misión Comet Interceptor de la ESA y JAXA, cuyo objetivo es desplegar una nave lista para desviarse hacia cualquier cuerpo recién detectado que entre en el sistema solar. La lógica es simple pero revolucionaria. En lugar de diseñar misiones con destino fijo, se prepara una plataforma adaptable que pueda reaccionar en tiempo real. De aplicarse a fenómenos como 3 y Atlas, esto significaría contar con la posibilidad de estudiar de cerca su composición, estructura y origen sin depender únicamente de conjeturas basadas en observaciones lejanas. Imagina por un momento lo que supondría recibir imágenes directas de un objeto procedente de otra estrella, analizar muestras o incluso detectar patrones de comportamiento imposibles de explicar bajo las leyes físicas conocidas. No obstante, este futuro no depende únicamente de avances tecnológicos. Existe también un desafío filosófico y cultural. El hallazgo de 3 y Atlas nos recordó que no controlamos el relato del cosmos,
somos apenas observadores que intentan descifrar señales en un océano de incertidumbre. Esto plantea preguntas difíciles. ¿Qué pasará cuando encontremos evidencia que contradiga radicalmente nuestras teorías actuales? ¿Estamos preparados como especie para aceptar descubrimientos que podrían alterar la manera en que entendemos nuestro lugar en el universo? La historia muestra que cada revolución científica, desde Copérnico hasta Einstein, enfrentó resistencias y conflictos antes de ser aceptada. ¿No sería distinto en este caso? Lo inquietante es que, en un mundo hiperconectado y plagado de narrativas contradictorias, un hallazgo tan disruptivo como TRES y Atlas podría convertirse en terreno fértil para especulaciones extremas, teorías de conspiración y divisiones ideológicas. En ese sentido, el futuro del descubrimiento no será únicamente científico, sino también social y cultural. Por otra parte, la posibilidad de que existan más objetos interestelares transitando cerca de nuestro sistema abre la puerta a una visión completamente distinta de la exploración espacial. Hasta hace poco, la humanidad soñaba con salir hacia otros mundos. Ahora, el universo parece estar trayéndonos fragmentos de su vastedad directamente a la puerta. Esto podría acelerar programas de investigación que antes parecían imposibles. Países que no habían mostrado gran interés en la astronomía comienzan a invertir en proyectos de vigilancia cósmica. Empresas privadas, como las que lideran la llamada nueva carrera espacial, ven en estos descubrimientos la oportunidad de posicionarse como pioneros en la exploración de recursos extraterrestres. Y no se trata únicamente de curiosidad científica. Existe la expectativa de que algunos de estos visitantes puedan contener materiales valiosos, compuestos raros o pistas sobre la química de sistemas estelares lejanos. El futuro del descubrimiento podría, de hecho, redefinir la economía espacial. A la par de estas ambiciones surgen también advertencias. Algunos expertos señalan que interceptar y estudiar objetos interestelares conlleva riesgos que aún no comprendemos del todo. Podríamos encontrarnos con compuestos químicos altamente reactivos, con radiación desconocida o incluso con microorganismos adaptados a entornos que desafían la vida como la conocemos. Aunque la mayoría de astrónomos descarta la posibilidad de que TRES y Atlas sea una nave o contenga elementos biológicos, la prudencia dicta que no se deben descartar escenarios poco probables. De ahí que algunos científicos propongan protocolos de bioseguridad interestelar, similares a los usados en laboratorios de alto riesgo en la Tierra. Esto añade una capa adicional de complejidad. No solo debemos preguntarnos cómo interceptar estos cuerpos, sino también cómo protegernos de sus posibles consecuencias. El futuro del descubrimiento, por tanto, no es lineal ni sencillo. Se mueve entre la fascinación por lo desconocido y la cautela ante lo que podría representar un peligro. Pero, más allá de las dudas, existe un consenso creciente: ignorar lo que nos muestra el universo ya no es una opción. Si TRES y Atlas fue apenas el inicio, es lógico esperar que vendrán otros. Algunos serán aún más enigmáticos, más difíciles de explicar, quizás incluso más cercanos a lo que en otro tiempo se habría considerado ciencia ficción. Lo que está en juego no es solo el conocimiento, sino nuestra capacidad de reacción, de adaptación y de imaginación. Si algo nos enseñó TRES y Atlas es que el cosmos siempre guarda sorpresas, y que cada revelación es apenas una puerta hacia un misterio aún mayor. El paso de TRES y Atlas marcó un antes y un después en la forma en que concebimos nuestra relación con el cosmos. Lo que en un inicio parecía un visitante pasajero terminó convirtiéndose en un espejo que reflejó nuestras limitaciones, nuestros miedos y, sobre todo, nuestra capacidad de asombro. No se trató únicamente de un objeto extraño cruzando el sistema solar, fue el recordatorio de que, más allá de la aparente estabilidad de nuestro mundo, existen fuerzas y presencias que pueden irrumpir en cualquier momento, sin previo aviso, obligándonos a replantear todo lo que creíamos entender. Su legado no está en los datos fragmentados que los astrónomos lograron obtener ni en las interminables discusiones sobre su naturaleza, sino en la certeza de que vivimos en un universo dinámico, impredecible y mucho más vasto de lo que nuestras mentes alcanzan a imaginar. En ese sentido, la conclusión es tan perturbadora como inspiradora: la normalidad cósmica nunca existió, y cada descubrimiento nos acerca a aceptar que lo improbable es, en realidad, inevitable. A medida que repasamos lo que significó la aparición de TRES y Atlas, resulta claro que su verdadera importancia no radica en lo que fue, sino en lo que desató. Científicos, ingenieros, filósofos y curiosos de todo el mundo se vieron obligados a mirar más allá de lo conocido. La comunidad científica se percató de que los viejos métodos de observación ya no bastan, y que el universo puede sorprendernos con manifestaciones que no encajan en ninguna categoría establecida.
Pero lo más interesante es que, en paralelo, este acontecimiento se transformó en un fenómeno cultural. La humanidad se enfrentó a la incómoda pregunta de si realmente estamos preparados para descubrir lo inesperado. Y es que cada nuevo paso en la exploración espacial nos acerca no solo al conocimiento, sino también al límite de nuestras propias convicciones. Esa tensión, entre lo que creemos y lo que realmente ocurre, es quizás el mayor legado de TRES y Atlas. Lo cierto es que la historia no termina aquí. Aunque TRES y Atlas ya se ha perdido en la inmensidad del espacio, su estela continúa generando efectos. Nuevas tecnologías de detección están en marcha, misiones interestelares comienzan a ser consideradas con mayor seriedad y los observatorios internacionales se esfuerzan por no volver a ser tomados por sorpresa. Pero más allá de los avances técnicos, hay un cambio profundo en la mentalidad humana. Por primera vez en siglos, el misterio no se percibe como un obstáculo, sino como un motor. Sabemos que el universo no nos debe respuestas fáciles, y tal vez esa es la enseñanza más poderosa, aprender a convivir con la incertidumbre, aceptando que cada hallazgo abre más preguntas de las que cierra. Ese es el verdadero final de una era, la del espejismo de control, reemplazada por la era de la humildad científica y la apertura a lo desconocido. En última instancia, TRES y Atlas se convierte en símbolo de lo que está por venir. Representa tanto la fragilidad de nuestras teorías como la grandeza de nuestra curiosidad. No sabemos si fue un fragmento natural expulsado de un sistema lejano o si escondía secretos imposibles de descifrar. Lo que sí sabemos es que nos obligó a mirar hacia afuera con más atención, al mismo tiempo, a mirarnos a nosotros mismos con más honestidad. Porque en esa pregunta sin respuesta, ¿qué era realmente?, se esconde una verdad más profunda. El universo no necesita adaptarse a nuestras explicaciones, somos nosotros quienes debemos adaptarnos a su inmensidad. Y tal vez, cuando en el futuro otro visitante interestelar cruce nuestra órbita, recordaremos que todo comenzó con aquel objeto silencioso que rompió las reglas desde el principio. TRES y Atlas no solo fue un enigma, fue el recordatorio de que la verdadera grandeza está en aceptar que aún no hemos visto nada. Suscríbete si te gustó este video, gracias por ver.